Torrentes espirituales. Por Jean Guillon. Capítulo 1. Tan pronto como un alma se encuentra bajo la influencia divina y su retorno a Dios es verdadero y sincero, después de la primera purificación que la confesión y la contrición han logrado, Dios le imparte un cierto instinto para regresar a Él de la manera más completa y unirse a Él. El alma siente entonces que no fue creada para los entretenimientos y las trivialidades del mundo, sino que tiene un centro y un fin, al que debe aspirar regresar, y fuera del cual nunca podrá encontrar verdadero reposo. Este instinto está profundamente implantado en el alma, en mayor o menor medida, según los designios de Dios. Pero todas tienen una impaciencia amorosa por purificarse y adoptar los medios y caminos necesarios para regresar a su fuente y origen, como los ríos que, tras dejar su fuente, fluyen continuamente para precipitarse en el mar. Notarás que algunos ríos se mueven gravemente y lentamente, y otros con mayor velocidad, pero hay ríos y torrentes que corren con impetuosidad aterradora y que nada puede detener. Todas las cargas que se les impongan y las obstrucciones que se coloquen para impedir su curso solo servirán para redoblar su violencia. Así sucede con las almas. Algunas avanzan tranquilamente hacia la perfección y nunca llegan al mar, o solo muy tarde, contentas de perderse en algún río más fuerte y más rápido, que las lleva consigo al mar. Otras, que forman la segunda clase, fluyen con más vigor y prontitud que las primeras. Incluso arrastran consigo una serie de arroyos, pero son lentas y perezosas en comparación con la última clase, que corre hacia adelante con tal impetuosidad que son totalmente inútiles. No sirven para la navegación, ni se puede confiar mercancía en ellas, excepto en ciertas partes y en ciertos momentos. Estos son ríos atrevidos y locos, que se estrellan contra las rocas, que aterrorizan con su ruido y que no se detienen ante nada. La segunda clase es más agradable y útil. Su gravedad es placentera, están cargados de mercancías y navegamos en ellos sin temor ni peligro. Consideremos con ayuda divina estas tres clases de personas bajo las tres figuras que he propuesto, y comenzaremos con la primera, para concluir felizmente con la última. Parte 1. Capítulo 2. La primera clase de almas son aquellas que, tras su conversión, se entregan a la meditación o incluso a las obras de caridad. Realizan algunas austeridades exteriores, se esfuerzan, poco a poco, en purificarse, en despojarse de ciertos pecados notorios e incluso de los veniales voluntarios. Se esfuerzan, con todas sus pequeñas fuerzas, en avanzar gradualmente, pero lo hacen débil y lentamente. Como su fuente no es abundante, la sequedad a veces causa demoras. Hay incluso períodos, en tiempos de aridez, cuando se secan por completo. No dejan de fluir de la fuente, pero es tan débil que apenas es perceptible. Estos ríos llevan poco o ningún comercio, por lo que, para la necesidad pública, es necesario llevarlo hacia ellos. Al mismo tiempo, es necesario que el arte ayude a la naturaleza y encuentre los medios para ampliarlos, ya sea mediante canales o con la ayuda de otros ríos del mismo tipo que se unen y se agrandan, y al ayudarse unos a otros, se ponen en condiciones de llevar unos pocos botes pequeños, no hasta el mar, sino hasta algunos de los ríos principales, de los que hablaremos más adelante. Estos seres suelen tener poca profundidad en la vida espiritual. Trabajan exteriormente y rara vez abandonan sus meditaciones, por lo que no están capacitados para grandes cosas. En general, no llevan mercancía, es decir, no pueden impartir nada a los demás. Y Dios rara vez los usa, a menos que sea para llevar unos pocos botes pequeños, es decir,
para atender las necesidades corporales. Y para ser usados, deben ser descargados en los canales de las gracias sensibles o unidos a otros en la religión, por lo cual varios, con gracia media, logran llevar el pequeño bote, pero no al mar mismo, que es Dios. En ese nunca entran en esta vida, sino solo en la próxima. No es que las almas no se santifiquen de esta manera. Hay muchas personas que pasan por ser muy virtuosas, pero que nunca van más allá, ya que Dios les da luces conformes a su condición, que a veces son muy hermosas y son la admiración del mundo religioso. Los más favorecidos de esta clase son diligentes en la práctica de la virtud. Idean miles de invenciones y prácticas santas para acercarse a Dios y para permanecer en su presencia, pero todo se logra con sus propios esfuerzos, ayudados y apoyados por la gracia, y sus propias obras parecen superar la obra de Dios. Su obra solo concurre con la de ellos. La vida espiritual de esta clase solo prospera en proporción a su trabajo. Si este trabajo se elimina, el progreso de la gracia en ellos se detiene. Se asemejan a las bombas, que solo producen agua en proporción a lo agitadas que estén. Observarás en ellos una gran tendencia a ayudarse a sí mismos mediante sus sensibilidades naturales. Una vigorosa actividad, un deseo constante de estar haciendo algo más y algo nuevo para promover su perfección. Y, en sus épocas de esterilidad, una ansiedad por despojarse de ella. Están sujetos a grandes variaciones. A veces hacen maravillas, otras veces languidecen y decaen. No tienen uniformidad en su conducta, porque, como gran parte de su religión está en estas sensibilidades naturales, cuando sucede que sus sensibilidades están secas, ya sea por falta de trabajo de su parte o por falta de correspondencia por parte de Dios, caen en el desaliento o redoblan sus esfuerzos con la esperanza de recuperar por sí mismos lo que han perdido. Nunca poseen, como otros, una paz profunda o calma en medio de las distracciones. Al contrario, siempre están alertas para luchar contra ellas o quejarse de ellas. Dichas mentes no deben ser dirigidas hacia la devoción pasiva. Esto sería arruinarlas irremediablemente, quitándoles sus medios de acceso a Dios. Pues, como una persona que se ve obligada a viajar y no tiene ni bote ni carruaje, ni ninguna otra alternativa que caminar, si le quitas los pies, colocas el avance fuera de su alcance. Así es con estas almas. Si les quitas sus obras, que son sus pies, nunca podrán avanzar. Y creo que esta es la causa de las controversias que ahora agitan al mundo religioso. Aquellos que están en el camino pasivo, conscientes de la bienaventuranza que experimentan en él, querrían obligar a todos a caminar con ellos. Aquellos, por el contrario, que están en lo que he llamado el estado de meditación, querrían confinar a todos en su camino, lo cual implicaría una pérdida inestimable. ¿Qué debe hacerse entonces? Debemos tomar el camino intermedio y ver para cuál de los dos caminos están preparadas las almas. Esto puede conocerse en algunos por la oposición que tienen a permanecer en reposo y permitirse ser guiados por el Espíritu de Dios, por una confusión de faltas y defectos en las que caen sin ser conscientes de ellos, o, si poseen prudencia natural, por una cierta habilidad para ocultar sus faltas de los demás y de sí mismos, por su adherencia a sus sentimientos, y por una serie de otros indicios que no pueden explicarse. La forma de liberarlos de tal estado sería llevarlos a vivir menos en el intelecto y más en los afectos, y si se manifiesta que están sustituyendo gradualmente uno por el otro, es un signo de que se está llevando a cabo una obra espiritual en su interior. No entiendo por qué se levanta un clamor tan fuerte contra esos libros y escritores que tratan de la vida interior. Sostengo que no pueden hacer daño,
a menos que sea a aquellos que están dispuestos a perderse por el bien de su consideradas en sí mismas. Y a veces, por una gracia especial, son muy útiles para otros, particularmente si han sido traídos desde grandes profundidades de pecado. Pero generalmente están menos capacitados para guiar a otros que los que vienen después. Pues, al estar cerca de Dios ellos mismos, sienten horror por el pecado y a menudo un rechazo hacia los pecadores. Y al no haber experimentado las miserias que ven en otros, se asombran y no pueden ofrecer ni ayuda ni consejo. Esperan una gran perfección y no conducen hacia ella poco a poco. Y si se encuentran con los débiles, no los ayudan de acuerdo con su propio avance, ni de acuerdo con los designios de Dios, sino que a menudo incluso buscan evitarlos. Les resulta difícil conversar con aquellos que no han alcanzado su nivel, prefiriendo una vida solitaria a todo el ministerio del amor. Si tales personas fueran escuchadas en conversación por aquellos que no están divinamente iluminados, se creería que son iguales a la última clase, o incluso más avanzadas. Usan los mismos términos: muerte, pérdida de sí mismo, aniquilación, etc. Y es completamente cierto que mueren a su manera, que están aniquiladas y se pierden, pues a menudo sus sensibilidades naturales se pierden o se suspenden en sus momentos de devoción. Incluso pierden el hábito de utilizarlas. Así, estas almas son pasivas, pero tienen luz, amor y fuerza en sí mismas. Les gusta retener algo propio, quizás incluso sus virtudes, pero de una forma tan delicada que solo el ojo divino puede detectarlo. Estas personas están tan cargadas de mercancías que su curso es muy lento. ¿Qué debe hacerse con ellas entonces para sacarlas de este camino? Hay un camino más seguro y cierto para ellas, incluso el de la fe. Necesitan ser guiadas desde lo sensible hacia lo sobrenatural, desde lo que es conocido y percibido hacia la oscuridad muy profunda, pero muy segura, de la fe. Es inútil tratar de determinar si estas cosas son de Dios o no, ya que deben ser superadas, pues si son de Dios, serán llevadas adelante por Él, si tan solo nos abandonamos a Él, y si no son de Dios, no seremos engañados por ellas, si no nos detenemos en ellas. A esta clase de personas les resulta mucho más difícil entrar en el camino de la fe que a la primera, pues lo que ya poseen es tan grande y tan evidentemente de Dios, que no creen que haya algo superior en la Iglesia de Dios. Por lo tanto, se aferran a ello. Oh Dios, cuántas posesiones espirituales hay que parecen grandes virtudes para aquellos que no están divinamente iluminados, y que parecen grandes y peligrosas para aquellos que lo están, pues aquellos en este camino consideran como virtudes lo que otros ven como sutiles defectos, y ni siquiera se les da la luz para verlos en su verdadero color. Estas personas tienen reglas y regulaciones para su obediencia, que están marcadas por la prudencia. Son fuertes y vigorosas, aunque parecen estar muertas. De hecho, están muertas en cuanto a sus propias necesidades, pero no en cuanto a su fundamento. Tales almas a menudo poseen un silencio interior, ciertos hundimientos en Dios, que distinguen y expresan bien, pero no tienen ese deseo secreto de ser nada, como la última clase. Es cierto que desean ser nada mediante un aniquilamiento perceptible, una profunda humildad, un abatimiento bajo el inmenso peso de la grandeza de Dios. Todo esto es un aniquilamiento en el que habitan sin ser aniquilados. Tienen el sentimiento de aniquilación sin la realidad, pues el alma aún se sostiene en sus sentimientos, y este estado es más satisfactorio para ella que cualquier otro, pues le da más seguridad. Esta clase generalmente solo es llevada a Dios por la muerte, a menos que sean algunos privilegiados, a quienes Dios designa para ser las luces de su iglesia,
o a quienes Él desea santificar más eminentemente, y a estos les va despojando poco a poco de todas sus riquezas. Pero como son pocos los suficientemente valientes como para estar dispuestos, después de tanta bienaventuranza, a perderlo todo, pocos pasan este punto, quizás siendo la intención de Dios que no lo pasen, y que como en la casa del Padre hay muchas moradas, solo ocupen esta. Dejemos las causas a Dios. Parte 1, capítulo 4. ¿Qué diremos de las almas en este tercer camino, sino que se asemejan a torrentes que nacen en altas montañas? Tienen su fuente en Dios mismo, y no tienen un momento de descanso hasta que se pierden en Él. Nada las detiene, y no se les imponen cargas. Se precipitan con una rapidez que alarma incluso a los más confiados. Estos torrentes fluyen sin orden, aquí y allá, donde quiera que encuentran un paso, sin tener cauces regulares ni un curso ordenado. A veces se enturbian al pasar por suelos que no son firmes y que arrastran con su rapidez. A veces parecen estar irremediablemente perdidos. Luego reaparecen por un tiempo, pero solo para precipitarse en otro abismo aún más profundo que el anterior. Es el juego de estos torrentes mostrarse, perderse y romperse sobre las rocas. Su curso es tan rápido que no se puede discernir. Pero finalmente, después de haberse estrellado contra las rocas y muchas veces perdidos y encontrados nuevamente, llegan al mar, donde se pierden para no volver a ser encontrados. Y allí, por pobre, insignificante, inútil, desprovisto de mercancías que el pobre torrente haya sido, se enriquece maravillosamente, pues no es rico con sus propias riquezas, como otros ríos, que solo llevan una cierta cantidad de mercancías o ciertas rarezas, sino que es rico con las riquezas del mar mismo. Lleva en su seno los mayores barcos. Es el mar quien los lleva, y sin embargo, es el río, porque el río, al perderse en el mar, se ha vuelto uno con él. Cabe destacar que el río o torrente precipitado en el mar no pierde su naturaleza, aunque está tan cambiado y perdido que no se le reconoce. Siempre seguirá siendo lo que era, aunque su identidad esté perdida, no en cuanto a la realidad, sino en cuanto a la cualidad, pues toma tanto las propiedades del agua salada que no tiene nada propio. Cuanto más se pierde y permanece en el mar, más intercambia su propia naturaleza por la del mar. ¿Para qué, entonces, no está preparado este pobre torrente? Su capacidad es ilimitada, ya que es la misma que la del mar. Es capaz de enriquecer toda la tierra. ¡Oh, pérdida feliz! ¿Quién puede explicarte? ¿Quién puede describir el beneficio que ha obtenido este río inútil y bueno para nada, despreciado y visto como una locura, en el que no se podía confiar ni el bote más pequeño, porque, al no poder contenerse, habría arrastrado el bote consigo? ¿Qué dices del destino de este torrente, oh grandes ríos, que fluyen con tanta majestad, que son el deleite y la admiración del mundo, y que se glorían en la cantidad de mercancías que llevan sobre ustedes? El destino de este pobre torrente, que miran con desprecio, o al menos con compasión, ¿en qué se ha convertido? ¿De qué sirve ahora? O más bien, ¿de qué no sirve? ¿Qué le falta? Ahora ustedes son sus servidores, ya que las riquezas que poseen son solo el desbordamiento de su abundancia, o un nuevo suministro que están llevando hacia él. Pero antes de hablar de la felicidad de un alma así perdida en Dios, debemos comenzar por su origen y seguir por grados. El alma, como hemos dicho, habiendo procedido de Dios, tiene una propensión continua a volver a Él, porque, siendo Él su origen, también es su fin último. Su curso sería interminable si no fuera detenido o interrumpido por el pecado y la incredulidad.
Por lo tanto, el corazón del hombre está perpetuamente en movimiento y no puede encontrar descanso hasta que vuelva a su origen y centro, que es Dios. Como el fuego, que, al ser sacado de su esfera, está en continua agitación y no descansa hasta que ha vuelto a ella, y luego, por un milagro de la naturaleza, este elemento, tan activo por sí mismo como para consumir todo por su actividad, está en perfecto reposo. Oh, pobre alma, que busca la felicidad en esta vida. Nunca la encontrarás fuera de Dios. Busca regresar a Él. Allí todos tus anhelos y problemas, tus agitaciones y ansiedades, se reducirán a un perfecto reposo. Es de destacar que en la medida en que el fuego se acerca a su centro, siempre se acerca al descanso, aunque su velocidad aumente. Lo mismo ocurre con el alma. Tan pronto como el pecado deja de retenerla, busca incansablemente a Dios. Y si no fuera por el pecado, nada podría impedir su curso, que sería tan rápido que pronto alcanzaría su fin. Pero también es cierto que, en la medida en que se acerca a Dios, su velocidad se incrementa, y al mismo tiempo se vuelve más pacífica, pues el descanso, o más bien la paz, ya que no está en reposo, sino en un curso pacífico, aumenta de tal manera que su paz redobla su velocidad, y su velocidad aumenta su paz. Los obstáculos, entonces, surgen de los pecados e imperfecciones, que detienen por un tiempo el curso del alma, más o menos, según la magnitud de la falta. Entonces el alma es consciente de su actividad, como si cuando el fuego iba hacia su centro, encontrara obstáculos, como pedazos de madera o paja. Reanudaría su actividad anterior para consumir estos obstáculos o barreras, y cuanto mayor fuera el obstáculo, más aumentaría su actividad. Si fuera un pedazo de madera, se necesitaría una actividad más larga y fuerte para consumirlo. Pero si fuera solo una paja, se quemaría en un momento y apenas frenaría su curso. Notarás que los obstáculos que el fuego encontraría solo le darían un estímulo fresco para superar todo lo que impidiera su unión con su centro. Nuevamente, cabe destacar que cuanto más obstáculos encontrara el fuego, y cuanto más considerables fueran, más retardarían su curso. Y si continuamente encontrara nuevos, sería retenido y se le impediría regresar de donde vino. Sabemos por experiencia que si continuamente añadimos combustible al fuego, lo mantendremos abajo y evitaremos que se eleve. Lo mismo ocurre con las almas de los hombres. Sus instintos y propensiones naturales las llevan hacia Dios. Avanzarían incesantemente si no fuera por los obstáculos que encuentran. Estos obstáculos son los pecados e imperfecciones, que constituyen los mayores impedimentos en el camino de su retorno a Dios, en la medida en que son serios y duraderos. De modo que si continúan en el pecado, nunca alcanzarán su fin. Por lo tanto, aquellos que no han pecado tan gravemente como otros, deberían avanzar mucho más rápidamente. Esto suele ser el caso, y sin embargo, parece como si Dios se complaciera en hacer que la gracia abunde donde el pecado ha abundado más. Romero 5:20. Creo que una de las razones de esto, que se encuentra en aquellos que no han pecado gravemente, es su estimación de su propia justicia. Y esto es un obstáculo más difícil de superar que incluso los pecados más graves, porque no podemos tener tanto apego a los pecados que son tan horribles en sí mismos como lo tenemos a nuestra propia justicia. Y Dios, que no hará violencia a la libertad, deja que tales corazones disfruten de su santidad a su antojo, mientras Él encuentra deleite en purificar a los más miserables. Y para lograr su propósito, envía un fuego más fuerte y feroz, que consume esos pecados graves más fácilmente que un fuego más lento consume los obstáculos más pequeños. Incluso parece
como si a Dios le encantara establecer su trono en estos corazones criminales, para manifestar su poder y para mostrar cómo puede restaurar el alma desfigurada a su condición original, e incluso hacerla más hermosa de lo que era antes de caer. Aquellos que han pecado gravemente, y para quienes ahora escribo, son conscientes de un gran fuego que consume todos sus pecados y obstáculos. A menudo encuentran su curso impedido por pecados recurrentes, pero este fuego los consume una y otra vez hasta que son completamente sometidos. Y a medida que el fuego continúa consumiendo, los obstáculos son superados cada vez más fácilmente, de modo que al final no son más que pajas, que lejos de impedir su curso, solo hacen que arda con más fuerza. Sigamos entonces el alma en su estado original y acompañémosla a través de sus diversas etapas. Si Dios, quien inspira estos pensamientos, que solo ocurren mientras escribo, lo permite. Como el designio de Dios para el alma es que se pierda en él de una manera desconocida para los cristianos comunes, Él comienza su obra impartiéndole una sensación de su distancia de él. Tan pronto como lo percibe y siente esta distancia, la inclinación natural que tiene para regresar a su origen, que había sido, por así decirlo, apagada por el pecado, es revivida. Entonces, el alma experimenta un verdadero dolor por el pecado, y se vuelve dolorosamente consciente del mal que es causado por esta separación de Dios. Este sentimiento, así implantado en el alma, la lleva a buscar los medios para librarse de este problema y entrar en un cierto reposo que vislumbra desde lejos, pero que solo redobla su ansiedad e incrementa su deseo de perseguirlo hasta encontrarlo. Algunos de aquellos que son así ejercitados, al no haber sido nunca enseñados que deben buscar tener a Dios dentro de ellos, y no esperar encontrarlo en la rectitud exterior, se entregan a la meditación y buscan afuera lo que solo se puede hallar adentro. Esta meditación, en la que rara vez tienen éxito, porque Dios, que tiene mejores cosas reservadas para ellos, no les permite encontrar descanso en tal experiencia, solo sirve para aumentar su anhelo. Porque su herida está en el corazón y aplican el remedio externamente, lo que solo fomenta la enfermedad en lugar de curarla. Luchan mucho tiempo con este ejercicio y su lucha no hace sino aumentar su impotencia. Y a menos que Dios, quien se hace cargo de ellos, les envíe un mensajero que les muestre un camino diferente, perderán su tiempo y lo perderán mientras sigan sin ayuda. Pero Dios, quien es abundante en bondad, no deja de enviarles ayuda, aunque pueda ser momentánea y pasajera. Tan pronto como se les enseña que no pueden avanzar porque su herida es interna, y están tratando de curarla con aplicaciones externas, cuando son guiados a buscar en lo profundo de sus corazones lo que han buscado en vano fuera de ellos, entonces descubren, con un asombro que los abruma, que tienen dentro de sí un tesoro que han estado buscando lejos. Entonces se regocijan en su nueva libertad. Se maravillan de que la oración ya no sea una carga, y cuanto más se retiran en sí mismos, más saborean algo misterioso que los arrebata y los lleva, y desearían siempre amar de esta manera, y así ser enterrados dentro de sí mismos. Sin embargo, lo que experimentan, por más agradable que parezca, no los detiene, si deben ser llevados a la fe pura, sino que los conduce a seguir buscando algo más que aún no conocen. Ahora están llenos de ardor y amor. Parecen estar ya en el paraíso, porque lo que poseen dentro de sí mismos es infinitamente más dulce que todas las alegrías de la tierra. Estas pueden dejarlas sin dolor. Dejarían el mundo entero por disfrutar durante una hora de su experiencia actual. Descubren que la oración
se ha convertido en su actitud constante. Su amor aumenta día a día, de modo que su único deseo es siempre amar y nunca ser interrumpidos. Y como ahora no son lo suficientemente fuertes como para no ser perturbados por el propio placer, a quienes no solo estas cosas, sino todo, lo demás, sería una injuria, como las arañas que convierten las flores en veneno. Pero no pueden hacer daño a aquellas almas humildes que desean la perfección, porque es imposible que alguien las entienda sin que se les conceda la luz especial. Y cualquiera que otros lean, no pueden entender correctamente esas condiciones que, al estar más allá del alcance de la imaginación, solo pueden conocerse por experiencia. La perfección avanza de manera constante, correspondiendo al progreso de la vida interior. No es que no haya personas avanzadas en la santificación que tengan faltas, en apariencia, incluso mayores que las de otros, pero no son las mismas, ni en naturaleza, ni en calidad. La segunda razón por la que digo que tales libros no pueden hacer daño es que exigen tanta muerte natural, tanto desprendimiento, tantas cosas que conquistar y destruir, que nadie tendría fuerza para emprenderlo sin sinceridad de propósito. O incluso, si alguien lo intentara, solo produciría el efecto de la meditación, que es intentar destruirse a sí misma. En cuanto a aquellos que desean guiar a otros en su propio camino y no en el de Dios, y poner límites a su mayor avance en cuanto a aquellos, digo, que solo conocen un camino y querrían que todo el mundo caminara en él, los males que traen a otros son irremediables, ya que los mantienen toda su vida detenidos en ciertas cosas que impiden que Dios los bendiga infinitamente. Me parece que debemos actuar en la vida divina como en una escuela. Los estudiantes no permanecen siempre en la misma clase, sino que son promovidos a otras más avanzadas. Oh, ciencia humana, eres tan poco valiosa, y sin embargo, los hombres no dejan de tomar toda precaución contigo. Oh, ciencia misteriosa y divina, eres tan grande y tan necesaria, y sin embargo, te descuidan, te limitan, te contraen, te hacen violencia. ¿Acaso no habrá nunca una escuela de religión? ¡Ay! Al querer hacer de ella un estudio, el hombre la ha estropeado. Ha buscado dar reglas y límites al Espíritu de Dios, que es ilimitado. Oh, pobres almas impotentes, están mejor capacitadas para cumplir los propósitos de Dios, y, si son fieles, su devoción será más agradable para Él que la de esos grandes intelectos que hacen de la oración un estudio más que una devoción. Más aún, digo que tales almas como estas, que parecen tan impotentes e incapaces, son dignas de consideración, siempre que solo toquen a la puerta y esperen con humilde paciencia hasta que se les abra. Aquellas personas de gran intelecto y comprensión sutil, que no pueden permanecer un momento en silencio ante Dios, que hacen una continua babel, que son tan capaces de dar cuenta de su devoción en todas sus partes, que la realizan siempre según su propia voluntad y con el mismo método, que se ejercitan como quieren en cualquier tema que se les ocurra, que están tan satisfechos de sí mismos y de su luz, que se explayan sobre la preparación y los métodos de la oración, harán poco progreso en ella. Y después de 10 o 20 años de este ejercicio, siempre seguirán siendo los mismos. Ay, cuando se trata de amar a una miserable criatura, ¿acaso usan un método para ello? Los más ignorantes en tal asunto son los más hábiles. Es lo mismo, y sin embargo muy diferente, con el amor divino. Por lo tanto, si alguien que nunca ha conocido tal religión viene a ti para aprenderla, enséñale a amar mucho a Dios y a dejarse llevar con un abandono perfecto al amor, y pronto lo sabrá. Si es una naturaleza lenta para amar, que haga lo mejor que pueda y espere con paciencia hasta que el amor mismo se haga amado a su manera y no a la tuya. Parte 1. Capítulo 3.
La segunda clase es como esos grandes ríos que se mueven con un curso lento y constante. Fluyen con pompa y majestad. Su curso es directo y fácil de seguir. Están cargados de mercancías y pueden llegar al mar sin mezclarse con otros ríos. Pero tardan en llegar, ya que son graves y lentos. Hay incluso algunos que nunca llegan al mar, y estos, en su mayoría, se pierden en otros ríos más grandes o se desvían hacia algún brazo del mar. Muchos de estos ríos sirven para transportar mercancías y están muy cargados con ellas. Pueden ser retenidos por compuertas y desviados en ciertos puntos. Así son las almas en el camino pasivo de la vista. Su fuerza es muy abundante. Están cargadas de dones, gracias y favores celestiales. Son la admiración de su generación, y muchos santos que brillan como estrellas en la iglesia nunca han pasado este límite. Esta clase está compuesta por dos tipos. Los primeros comenzaron en el camino ordinario y luego fueron llevados a la contemplación pasiva. Los otros han sido, por así decirlo, sorprendidos. Han sido capturados por el corazón y se sienten amando sin haber aprendido a conocer el objeto de su amor. Pues hay una diferencia entre el amor divino y el humano. Este último supone un conocimiento previo de su objeto, porque, al estar fuera de él, los sentidos deben ser dirigidos hacia él, y solo pueden hacerlo porque les es comunicado. Los ojos ven y el corazón ama. No es así con el amor divino. Dios, al tener un poder absoluto sobre el corazón del hombre, y siendo su origen y su fin, no necesita darse a conocer para que el corazón lo ame. Él lo toma por asalto, sin necesidad de batalla. El corazón es incapaz de resistirse a él, incluso cuando no usa una autoridad absoluta y violenta, salvo en algunos casos en los que permite que sea así para manifestar su poder. Toma los corazones de esta manera, haciéndolos arder en un instante, pero generalmente les da destellos de luz que los deslumbran y los acercan más a él. Estas personas parecen mucho mayores que aquellas de las que hablaré más adelante, para aquellos que no poseen discernimiento divino, pues exteriormente alcanzan un alto grado de perfección, Dios elevando eminentemente su capacidad natural y llenándola de manera extraordinaria. Y sin embargo, nunca son llevados realmente a un estado de aniquilación de sí mismos, y Dios no suele sacarlos tanto de su propio ser como para que se pierdan en él. Estos personajes son, no obstante, la maravilla y la admiración de los hombres. Dios les otorga dones sobre dones, gracias sobre gracias, visiones, revelaciones, voces interiores, éxtasis, arrobamientos, etc. Parece como si el único cuidado de Dios fuera enriquecerlos y embellecerlos, y comunicarles sus secretos. Todas las alegrías son suyas. Esto no implica que no soporten pesadas cruces, ni tentaciones feroces. Estas son las sombras que hacen que sus virtudes brillen con mayor intensidad, pues estas tentaciones son rechazadas vigorosamente, las cruces se soportan con valentía, incluso desean más de ellas. Son todo llama y fuego, entusiasmo y amor. Dios los usa para lograr grandes cosas, y parece que solo necesitan desear algo para recibirlo de Dios, ya que Él encuentra su deleite en satisfacer todos sus deseos y cumplir toda su voluntad. Sin embargo, en el mismo camino hay varios grados de progresión, y algunos alcanzan un nivel mucho más alto de perfección que otros. Su peligro radica en fijar sus pensamientos en lo que Dios ha hecho por ellos, deteniéndose en los dones, en lugar de ser guiados a través de ellos hacia el dador. El designio de Dios al otorgar su gracia, y en la profusión con la que la da, es acercarlos más a Él. Pero ellos la usan con un fin completamente diferente. Descansan en ella,
la reflexionan, la miran y la apropian. Y de ahí surgen la vanidad, la complacencia, la autoestima, la preferencia de sí mismos sobre los demás, y a menudo la destrucción de la vida religiosa. Estas personas son admirables, conversación, la evitan y la temen. Aman estar solos y disfrutar de las caricias de su amado. Tienen dentro de sí un consejero que no les permite encontrar placer en las cosas terrenales y que no les deja cometer ni una sola falta sin hacerles sentir, por su frialdad, cuánto desagrada a él el pecado. Esta frialdad de Dios, en tiempos de transgresión, es para ellos el castigo más terrible. Parece como si el único cuidado de Dios fuera corregirlos y reprenderlos, y su único propósito, perfeccionarlos. Es una sorpresa para ellos mismos y para los demás que cambien más en un mes por este camino, e incluso en un día, que en varios años por el otro. Oh Dios, solo a ti pertenece corregir y purificar los corazones de tus hijos. Dios tiene aún otro medio para castigar al alma cuando ha avanzado más en la vida divina, haciéndosele conocer más plenamente después de que ha caído. Entonces, el pobre alma está cubierta de confusión. Preferiría soportar el castigo más severo que esta bondad de Dios después de haber pecado. Estas personas están ahora tan llenas de sus propios sentimientos que quieren impartirlos a otros. Anhelan enseñar a todo el mundo a amar a Dios. Sus sentimientos hacia Él son tan profundos, tan puros y tan desinteresados, que aquellos que los escuchan hablar, si no están divinamente iluminados, creen que han alcanzado la cumbre de la perfección. Son fructíferos en buenas obras. Aquí no hay razonamientos, nada más que un profundo y ardiente amor. El alma se siente presa y mantenida firmemente por una fuerza divina que la arrebata y la consume. Es como las personas intoxicadas que están tan poseídas por el vino que no saben lo que están haciendo y ya no son dueñas de sí mismas. Si tales personas intentan leer, el libro cae de sus manos y una sola línea les basta. Apenas pueden leer una página en todo el día, por más diligentemente que se apliquen a ello, porque una sola palabra de Dios despierta ese instinto secreto que las anima y las enciende, de modo que el amor cierra tanto su boca como sus ojos. No pueden pronunciar oraciones verbales, siendo incapaces de pronunciarlas. Un corazón que no está acostumbrado a esto no sabe lo que significa, pues nunca ha experimentado algo semejante, y no entiende por qué no puede orar, y sin embargo, no puede resistir el poder que lo vence. No puede estar perturbado, ni temer hacer el mal, porque aquel que lo mantiene atado no le permite dudar de que es él quien lo sostiene, ni esforzarse contra él, porque si intenta orar, siente que aquel que lo posee le cierra los labios y lo obliga por una violencia dulce y amorosa a guardar silencio. No es que la criatura no pueda resistir y hablar por esfuerzo, pero además de hacerse violencia a sí misma, pierde esta paz divina y siente que se está volviendo seca. Debe dejarse mover por Dios a su voluntad y no a su manera. El alma en este estado se imagina estar en un silencio interior, porque su obra es tan suave, tan fácil y tan tranquila, que no la percibe. Cree haber alcanzado la cima de la perfección, y no ve nada ante sí más que el disfrute de las riquezas que posee. Estos cristianos, tan ardientes y deseosos de Dios, comienzan a descansar en su condición, y gradualmente, y de manera imperceptible, a perder la actividad amorosa en la búsqueda de Dios que los caracterizaba antes, satisfechos con su gozo, que han sustituido por Dios mismo. Y este reposo sería para ellos una pérdida irreparable si Dios, en su infinita bondad, no los sacara de este estado para llevarlos a uno más avanzado.
Pero antes de hablar de ello, veamos las imperfecciones de este estado. Parte 1. Capítulo 5. El alma, en el grado del que acabo de hablar, puede y hace grandes avances, yendo de amor en amor y de cruz en cruz, pero cae con tanta frecuencia y es tan egoísta que se puede decir que avanza a paso de tortuga, aunque a sí misma y a los demás les parezca que progresa infinitamente. El torrente está ahora en una llanura y aún no ha encontrado la pendiente de la montaña por la que pueda precipitarse y tomar un curso que nunca se detenga. Las faltas de los que están en este grado son una cierta autoestima, más oculta y profundamente arraigada que antes de haber recibido estas gracias y favores de Dios. Un cierto desprecio secreto por los demás, a quienes ven muy lejos de ellos, y una cierta dureza hacia el pecado y los pecadores. Un celo como el de San Juan, antes de la venida del Espíritu Santo, cuando quería llamar fuego del cielo sobre los samaritanos para consumirlos. Una cierta confianza en su propia seguridad y virtud. Un orgullo secreto que les hace lamentar especialmente las faltas que cometen en público. Se apropian los dones de Dios y los tratan como si fueran propios. Olvidan su debilidad y pobreza en la fortaleza que poseen, de modo que pierden toda desconfianza de sí mismos. Aunque todo esto, y mucho más, se encuentra en las personas en este grado, ellas mismas no son conscientes de ello, pero estas faltas se harán evidentes con el tiempo. La gracia que sienten tan fuertemente en ellas mismas les asegura que no tienen nada que temer, lo que les permite hablar sin haber sido enviadas por Dios. Están ansiosas por comunicar lo que sienten a los demás. Es cierto que son útiles a los demás, pues sus palabras ardientes tocan los corazones de quienes las oyen, pero aparte del hecho de que no pueden hacer el bien que harían si Dios les hubiera permitido impartir a los demás lo que han recibido, están dando de su necesidad y no de su abundancia, de modo que se agotan a sí mismas, como has visto varias charcas de agua bajo una fuente. Solo la fuente da de su abundancia, y las charcas solo se envían entre sí el agua que se les ha comunicado. Pero si la fuente se cierra o se desvía, y las charcas dejan de desbordarse, entonces, al estar desconectadas de la fuente, se secan. Esto es precisamente lo que les sucede a aquellos en este grado. Quieren estar constantemente enviando sus aguas, y no es sino hasta tarde que perciben que el agua que tenían era solo para ellos mismos, y que no están en condiciones de comunicarla, porque no están conectados a la fuente. Son como frascos de perfume que se dejan abiertos. Encuentran tanta dulzura en el aroma que emiten que no perciben la pérdida que ellos mismos sufren. Sin embargo, parecen practicar la virtud sin ningún esfuerzo, ya que están ocupados solo con un amor general, sin razón ni motivo. Si les preguntas qué hacen durante el día, te dirán que aman. Pero si les preguntas por qué aman, te dirán que no lo saben. Solo saben que aman y que arden en deseos de sufrir por el objeto de su amor. Puedes preguntar si no es la visión del sufrimiento de su amado lo que los inspira con el deseo de sufrir con él, pero responderán que el pensamiento de sus sufrimientos ni siquiera ha entrado en su mente. Tampoco es el deseo de imitar las virtudes que ven en él, porque no piensan en ellas, ni la visión de su belleza que los arrebata, porque no la contemplan. Solo sienten en lo profundo de su corazón una herida profunda, pero tan placentera, que descansan en su dolor y encuentran placer en su pena. Ahora creen que han alcanzado la consumación de todo, porque aunque están llenos de las faltas que he mencionado, y muchas otras aún más peligrosas, que se perciben mejor en el siguiente grado que en este, descansan en su supuesta perfección, y deteniéndose en los medios, que confunden con el fin, se quedarían quietos si Dios no llevara el torrente, que ahora es como un lago pacífico en la cima de una montaña, a la pendiente de la colina,
para precipitarlo y darle un curso más o menos rápido según la profundidad de su caída. Me parece que incluso los más avanzados en este grado tienen el hábito de ocultar sus faltas, tanto de sí mismos como de los demás, siempre encontrando excusas y atenuaciones. No intencionadamente, sino por un cierto amor a su propia excelencia y una disimulación habitual bajo la cual se esconden. Las faltas que les causan mayor inquietud son las que son más evidentes para los demás. Tienen un amor secreto por sí mismos, más fuerte que nunca, una estima por su propia posición, un deseo secreto de atraer atención, una modestia afectada, una facilidad para juzgar a los demás y una preferencia por la devoción privada más que por los deberes domésticos, lo que los convierte en la causa de muchos de los pecados de quienes los rodean. Esto es de gran importancia. El alma, sintiéndose atraída tan fuertemente y dulcemente, desea estar siempre sola y en oración, lo que da lugar a dos males. El primero, que en sus momentos de mayor libertad pasa demasiado tiempo en soledad. El segundo, que cuando se agota su vigor de amor, como suele ocurrir de esta manera, no tiene la misma fuerza en tiempos de sequedad. Le resulta difícil permanecer tanto tiempo en oración, acorta fácilmente el tiempo. Sus pensamientos se desvían hacia objetos exteriores. Luego se desalienta y se deprime, pensando que todo está perdido, y hace todo lo posible por volver a la presencia y el favor de Dios. Pero si tales personas fueran lo suficientemente fuertes como para vivir una vida equilibrada, y no buscar hacer más en tiempos de abundancia que en tiempos de esterilidad, satisfarían a todos. Como es, son molestas para quienes las rodean, a quienes no pueden condescender, considerando un favor el hecho de esforzarse por satisfacer a los demás. Guardan un silencio austero cuando no es necesario, y en otros momentos hablan sin cesar de las cosas de Dios. Una esposa tiene escrúpulos por agradar a su marido, entretenerlo, caminar con él o tratar de divertirse con él, pero no tiene reparos en hablar inútilmente durante 2 horas con devotos religiosos. Esto es un abuso horrible. Debemos ser diligentes en el cumplimiento de todos los deberes, cualquiera que sea su naturaleza, y aunque nos causen inconvenientes, encontraremos gran provecho en hacerlo, tal vez no de la manera que imaginamos, sino en apresurar la crucifixión del yo. Incluso parece que nuestro Señor muestra que tal sacrificio le agrada por la gracia que derrama sobre él. Conocí a una dama que, cuando jugaba a las cartas con su marido para complacerlo, experimentaba una comunión tan profunda e íntima con Dios como nunca había sentido en la oración. Y sucedía lo mismo con todo lo que hacía por deseo de su esposo. Pero si descuidaba estas cosas por otras que consideraba mejores, era consciente de que no estaba caminando en la voluntad de Dios. Esto no le impidió cometer errores con frecuencia, porque las atracciones de la meditación y la felicidad de la devoción, que se prefieren a estas aparentes pérdidas de tiempo, atraen insensiblemente al alma y la llevan a cambiar su curso, y esto es visto por la mayoría de las personas como santidad. Sin embargo, aquellos que han de ser enseñados en el camino de la fe no son dejados mucho tiempo en estos errores, porque, como Dios pretende llevarlos a cosas mejores, les hace conscientes de su deficiencia. A menudo sucede también que las personas, mediante esta muerte al yo y actuando en contra de sus inclinaciones naturales, se sienten más fuertemente atraídas a su descanso interior. Porque es natural para el hombre desear con más fuerza lo que le es más difícil de obtener, y desear con más intensidad aquellas cosas que más resueltamente se propone evitar. Esta dificultad de poder disfrutar solo de un descanso parcial aumenta el descanso, y les hace sentir que, incluso en la actividad, están siendo actuados sobre tan poderosamente que parece que tienen 2 almas dentro de ellos,
siendo la interior infinitamente más fuerte que la exterior. Pero si dejan sus deberes para dedicar tiempo a la devoción, encontrarán que es una forma vacía, y toda su alegría se perderá. Por devoción no me refiero a la oración obligatoria, que se lleva a cabo como un deber que no debe ser evitado. Tampoco entiendo por actividad los trabajos de su propia elección, sino aquellos que entran dentro del ámbito del deber positivo. Si tienen tiempo libre a su disposición, que lo dediquen a la oración. Tampoco deben imponerse cargas innecesarias y llamarlas obligaciones. Cuando el gusto por la meditación es muy grande, el alma no suele caer en estos últimos errores, sino más bien en el primero, el de buscar el retiro. Conocí a una persona que pasaba más tiempo en oración cuando le resultaba doloroso que cuando lo sentía como un deleite, luchando contra su falta de inclinación. Pero esto es perjudicial para la salud, debido a la violencia que ejerce sobre los sentidos y el entendimiento, que, al no poder concentrarse en ningún objeto y al ser privados de la dulce comunión que antes los mantenía sujetos a Dios, soportan un tormento tan grande que el sujeto de ello preferiría sufrir la mayor de las pruebas antes que la violencia necesaria para poder fijar sus pensamientos en Dios. La persona a la que me refiero a veces pasaba 2 o 3 horas consecutivas en esta dolorosa devoción y me ha asegurado que las austeridades más extrañas habrían sido un deleite para ella en comparación con el tiempo pasado de esta manera. Pero como una violencia tan fuerte en sujetos tan débiles está calculada para arruinar tanto el cuerpo como la mente, creo que es mejor no regular de ninguna manera el tiempo dedicado a la oración según nuestras emociones variables. Esta dolorosa sequedad de la que he hablado pertenece solo al primer grado de la fe, y es a menudo el efecto del agotamiento. Sin embargo, aquellos que han pasado por ella se imaginan a sí mismos muertos, y escriben y hablan de ello como la parte más dolorosa de la vida espiritual. Es cierto que no han conocido la experiencia contraria, y a menudo no tienen el coraje de pasar por esto, ya que en esta tristeza el alma es abandonada por Dios, quien se retira de ella sus ayudas sensibles. Pero sin embargo, es causada por los sentidos, porque, al estar acostumbrados a ver y sentir, y nunca habiendo experimentado una privación similar, se desesperan. Lo cual, sin embargo, no dura mucho, porque las fuerzas del alma no están entonces en un estado que les permita soportar por mucho tiempo tal presión. O retrocederán para buscar alimento espiritual, o lo abandonarán todo. Es por esto que el Señor no deja de regresar. A veces ni siquiera permite que la oración termine antes de que Él reaparezca. Y si no regresa durante la hora de oración, lo hace de una manera más manifiesta durante el día. Parece como si se arrepintiera del sufrimiento que ha causado al alma de su amada, o que quisiera devolver con creces lo que ella ha sufrido por su amor. Si esta consolación dura muchos días, se vuelve dolorosa. Ella lo llama dulce y cruel. Le pregunta si solo la ha herido para que muera. Pero este amante amable se ríe de su dolor y aplica a la herida un bálsamo tan dulce que ella podría pedir estar continuamente recibiendo nuevas heridas, para que siempre encuentre un nuevo deleite en una curación que no solo le devuelve su salud anterior, sino que le otorga una aún más abundante. Hasta ahora, esto ha sido solo un juego de amor, al cual el alma fácilmente se habría acostumbrado si su amado no cambiara su conducta. Oh pobres corazones que se quejan de los vuelos del amor. No saben que esto es solo una farsa, un intento, una muestra de lo que está por venir. Las horas de ausencia marcan los días, las semanas, los meses y los años. Deben aprender a ser generosos a sus propias expensas, a permitir que su amado venga y se vaya a su placer. Me parece ver a estas jóvenes esposas. Están en el colmo de la tristeza cuando su amado las deja.
lloran su ausencia como si fuera la muerte, y tratan, en la medida de lo posible, de evitar su partida. Este amor parece profundo y fuerte, pero no lo es en absoluto. Es el placer que derivan de la vista de su amado lo que lamentan. Es su propia satisfacción lo que buscan, porque si fuera el placer de su amado, se alegrarían tanto del placer que él encuentra lejos de ellas como del que encuentra con ellas. Así que es un amor egoísta, aunque no les parezca tal. Al contrario, creen que solo lo aman por lo que él es. Es cierto, pobres almas, lo aman por lo que él es, pero lo aman por el placer que encuentran en lo que él es. Ustedes responden que están dispuestas a sufrir por su amado. Es cierto, siempre que él sea el testigo y el compañero de su sufrimiento. Ustedes dicen que no desean recompensa alguna. Estoy de acuerdo, pero desean que él sepa de su sufrimiento y lo apruebe. Quieren que él se complazca en ello. ¿Hay algo más plausible que el deseo de que aquel por quien sufrimos lo sepa, lo apruebe y se deleite en ello? ¡Oh, cuánto se equivocan! Su celoso amante no les permitirá disfrutar del placer que obtienen al ver su satisfacción con su dolor. Deben sufrir sin que él parezca verlo, aprobarlo o saberlo. Eso sería una gratificación demasiado grande. ¿Qué dolor no sufriríamos bajo tales condiciones? ¿Qué? Saber que nuestro amado ve nuestras penas y se deleita infinitamente en ellas. Esto es un placer demasiado grande para un corazón generoso. Sin embargo, estoy seguro de que la mayor generosidad de aquellos en este grado nunca va más allá de esto. Pero sufrir sin que nuestro amado lo sepa, cuando parece despreciar lo que hacemos para agradarle, y dar la espalda a ello, tener solo desdén por lo que antes parecía encantarle, ver cómo paga con una frialdad terrible y con distancia lo que hacemos solo por él, y con terribles huidas todos nuestros intentos de alcanzarlo. Perder sin queja todo lo que él nos había dado antes como promesas de su amor, y que creemos haber pagado con nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestro sufrimiento.